Hoy les vamos a hablar acerca de las cardiopatías congénitas. Para empezar vamos a tener el concepto de cardiopatía congénita. Entonces se refiere a problemas con la estructura y funcionamiento del corazón debido a un desarrollo normal de este antes del nacimiento, y congénito significa que está presente al nacer. Bueno, en cuanto a epidemiología, nos menciona que se da en el 1% de los recién nacidos. El 90% son multifactoriales, de causa desconocida. El 5% son de causas ambientales. Otro de los ejemplos serían rubiola, la talidomina, alcohol, cigarrillo, y la más frecuente es la comunicación interventricular. En cuanto a la clasificación fisiopatológica de las cardiopatías congénitas, tenemos 4, que serían con un flujo pulmonar aumentado, un flujo pulmonar disminuido, obstructivas o la mezcla sanguínea. Algunos ejemplos con flujo aumentado son la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, por mencionar algunas. En la que tienen un flujo pulmonar disminuido está la tetralogía de Fallot o atresia pulmonar. En cuanto a las obstructivas está la estenosis aórtica, coartación aórtica y mezcla sanguínea. Un ejemplo sería la transposición de grandes vasos. Bueno, a partir de estas también podemos clasificarlas en cardiopatías congénitas acianóticas o cianóticas. Bueno, dentro de las acianóticas están las de cortocircuito de izquierda a derecha, y como podemos ver aquí, algún ejemplo sería la interventricular o la interauricular. En cuanto a obstructivas del corazón del lado izquierdo está la coartación aórtica, estenosis aórtica o mitral, entre otras. Y las insuficiencias valvulares y otras, algunos ejemplos son insuficiencia mitral, aórtica o estenosis de las ramas pulmonares. Y relativamente en las cianóticas tenemos igual obstructivas de mezcla total o falta de mezcla. En las de obstructivas del lado derecho está la tetralogía de Fallot, atresia pulmonar, entre otras. La mezcla total, ya sea un ejemplo es por un ventrículo único, y la falta de mezcla sería por transposición de las grandes arterias. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la comunicación interauricular. Bueno, esta se debe a un defecto en el tabique interauricular que comunica las dos aurículas. Bueno, este es un cortocircuito de izquierda a derecha, como podrán ver acá en la imagen. Bueno, el defecto se da de un 50 a 70% por el ostium secundum, que sería esta, la que está aquí, si podemos observar. Puede ser también de origen venoso o por el ostium primum. En cuanto a la fisiopatología de esta, como ya les había mencionado, es un cortocircuito de izquierda a derecha, en el cual va a haber un hiperflujo pulmonar. Bueno, entonces nos va a llevar esto a que la sangre oxigenada que proviene de la aurícula izquierda recircule inútilmente por el pulmón sin pasar a la circulación sistémica, y esto nos va a llevar a una sobrecarga de trabajo y un aumento de los volúmenes sanguíneos hacia los pulmones, a las aurículas, el ventrículo derecho y las arterias pulmonares. El cuadro clínico suele ser asintomático, pero algunos pueden presentar los siguientes síntomas, como puede ser infecciones frecuentes del aparato respiratorio, fatiga o disnea. Más que nada depende de qué tamaño esté el orificio para el cortocircuito. Nos puede llegar el paciente con arritmias supraventriculares, y en esta patología es poco frecuente el retraso de crecimiento. Para el diagnóstico, en la exploración física, vamos a encontrar signos de sobrecarga del volumen del ventrículo derecho, al igual que un impulso aumentado
en el ventrículo derecho. También podemos encontrar un soplo sistólico eyectivo suave, con un segundo ruido fijo y ampliamente desdoblado. El soplo protomesodiastólico en el borde estenar izquierdo bajo se debe por el hiperflujo a través de la válvula tricúspide. En cuanto al electrocardiograma, encontraremos datos de un bloqueo de rama derecha. En la radiografía de tórax vamos a observar que hay una cardiomegalia debido al crecimiento de del ventrículo derecho y la dilatación en una proyección AP debido al hiperflujo. También otros estudios de diagnóstico son el ecocardiograma y la resonancia. En cuanto al electrocardiograma, en este vamos a encontrar un ritmo sinusal con signos de sobrecarga volumétrica del ventrículo derecho y puede haber bloqueo AB de primer grado. En la radiografía de tórax vamos a encontrar signos de congestión pulmonar, cardiomegalia, y en los pacientes con comunicación interatrial habrá un hiperflujo pulmonar y por consecuencia una dilatación del tronco pulmonar. Siguiendo con el diagnóstico, el ecocardiograma es el método diagnóstico de elección, ya que en este vamos a visualizar la dilatación del ventrículo derecho y la cuantificación y el nivel del cortocircuito a nivel de la aurícula. También este nos va a determinar el grado de hipertensión pulmonar en dado caso que lo hubiera. El tratamiento principalmente es quirúrgico con un parche de pericardio. Ahorita hablando del tratamiento, en general está indicado el cierre de este defecto, ya sea por un método oclusor o quirúrgicamente con un parche. La edad de cierre es entre los 3 a 5 años. Nos menciona si el cierre se hace antes de los 25 años, la supervivencia a largo plazo es similar a la población general. Ahora les voy a hablar sobre la comunicación interventricular. Este es un defecto anatómico en el tabique interventricular. Permite el paso de sangre del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo, y esto establece un cortocircuito de izquierda a derecha y un aumento del flujo pulmonar con sangre parcialmente oxigenada. Aquí vamos a observar en la imagen que se mezcla la sangre desoxigenada con la oxigenada, y puede ser único o múltiple. Y la característica de este que puede formar parte de otras cardiopatías más complejas. El cuadro clínico de esta, podemos clasificarla en comunicación interventricular pequeña. En este el paciente es principalmente asintomático, su desarrollo es normal y presenta un solo soplo. En la comunicación interventricular media o con cortocircuito moderado puede ocasionar insuficiencia cardíaca congestiva, un hipodesarrollo, fatiga y sudoración a la toma de alimentos, a la ingesta más que nada. En la comunicación interventricular grande o cortocircuito severo, la insuficiencia cardíaca congestiva se presenta con taquicardia, taquipnea y fatiga con las tomas de alimentos. Hay un retraso postpondoestatural importante. En niños mayores de 1 año hay hipertensión pulmonar que nos puede llevar al síndrome de Eisenmenger. En cuanto a este nos menciona que en el paciente va a presentar cianosis progresiva y severa, disnea y fatiga. En cuanto a la exploración física, encontraremos un soplo holosistólico, el cual es variable en intensidad y se caracteriza por ser duro y audible en el borde izquierdo e inferior del esternón. Los latidos van a ser hiperdinámicos de punta. Podemos encontrar en los casos severos hepatomegalia, un retumbo diastólico o frémito sistólico de Trill. Este se palpa el soplo como tal.
sobre todo en el borde izquierdo e inferior del esternón. Para el diagnóstico tenemos, bueno, para empezar, el electrocardiograma, en la cual si tenemos una comunicación interventricular chica, el electro estaría normal, y si es grande, aquí arrojaría datos de crecimiento ventricular izquierdo con sobrecarga diastólica o también crecimiento ventricular derecho, pero en este caso con sobrecarga sistólica. También podemos encontrar difasismo con R alta y S profunda de B2 a B4. En la radiografía de tórax, en la comunicación interventricular chica va a ser normal, y en la grande vamos a observar cardiomegalia a expensas de los dos ventrículos hipertróficos. Va a haber prominencia del cono pulmonar, el botón aórtico normal y aumento de la vascularidad pulmonar. Bueno, el ecocardiograma es el método de diagnóstico de elección, eso es un dato importante, que determina la localización anatómica, el tamaño y si hay o no anomalías asociadas. Con el ecocardiograma Doppler, con eso vamos a apreciar la dirección y el gradiente del cortocircuito. En cuanto al tratamiento, la comunicación interventricular pequeña o mediana, como tal no tiene un tratamiento específico, sino que se puede llevar a cabo por un cierre espontáneo en los primeros meses. La comunicación interventricular grande con insuficiencia cardíaca del recién nacido, podemos usar digoxina y diuréticos, ya si en dado caso que no responda a los tratamientos farmacológicos, ya sería un tratamiento quirúrgico. Bueno, ¿y cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Primero, que el lactante menor de 3 meses con insuficiencia cardíaca intratable médicamente, que sería el primer criterio. El segundo criterio, lactantes menores de 6 meses o menores de 8 kilos con hipotermia profunda para el cierre directo. Bueno, como ya les había mencionado, la técnica quirúrgica del cierre del conducto interventricular es con un parche de material sintético o sutura directa, y el pronóstico es bueno siempre y cuando la mortalidad es menor cuando los niños son mayores de 2 años. Ahora hablaremos sobre el conducto arterioso persistente. Bueno, este es un problema cardíaco que se observa generalmente en las primeras semanas o meses de vida. Se caracteriza por una conexión entre la aorta y la arteria pulmonar, como podemos observar aquí en la imagen. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, nos menciona que la sangre de la aorta a la arteria pulmonar ocasiona un cortocircuito de izquierda a derecha e hiperflujo pulmonar. Bueno, la sangre oxigenada aumenta el volumen sanguíneo a los pulmones de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo y las arterias pulmonares. El cortocircuito, en el cortocircuito hay una dilatación de las cavidades izquierdas y la arteria pulmonar, debido a que hay un hiperflujo pulmonar como tal. Y bueno, el hiperflujo pulmonar nos va a llevar a una hipertensión pulmonar. El cuadro clínico en la conducto arterial persistente, pequeño, es asintomático, y en el grande puede ocasionar insuficiencia cardíaca congestiva, infecciones respiratorias, taquicardia, taquipnea, irritabilidad, fatiga y sudoración con la toma de alimentos, y lo que también nos va a presentar un retraso estatoponderal. En cuanto al diagnóstico, aquí podemos encontrar el soplo de Gibson, que ese es un soplo continuo con esfuerzo telesistólico en foco pulmonar, frecuentemente se acompaña de frémito. Y también para el diagnóstico está el pulso arterial de Seyer o Saltón. Bueno, en este la sangre una vez en aorta se escapa rápidamente a través del conducto arterioso hacia la arteria pulmonar, descendiendo la presión diastólica. Para el diagnóstico tenemos el electrocardiograma, en lo que son el conducto arterioso persistente pequeños es normal. En los grandes puede haber signos de crecimiento de las cavidades izquierdas,
En la radiografía de tórax, la radiografía es normal en los pequeños, y en los grandes hay cardiomegalia a expensas de las cavidades izquierdas, dilatación de la aorta y de la arteria pulmonar y congestión pulmonar. Bueno, y como en el anterior, igual el ecocardiograma es el método de elección. En cuanto al tratamiento, bueno, si son prematuros se les da indometacina o ibuprofeno para ocasionar su cierre e inhibir, o sea, porque inhiben las prostaglandinas. Otro método sería el cierre quirúrgico por una oclusión con un clip de titanio. Vamos a hablar sobre la coartación aórtica. Bueno, en esta se debe a un estrechamiento o constricción de la aorta, que es una anomalía estructural frecuente. Los hombres lo presentan más que las mujeres. Bueno, cuando es notable aparecen soplos a lo largo de la sístole y a veces frémito. También va a presentar cardiomegalia por la hipertrofia por presión de sobrecarga del ventrículo izquierdo. Bueno, también nos puede llevar a una hipoplasia tubular del istmo, ductus persistent, estenosis arterial, por lo tanto es preductal, o la ausencia de la circulación colateral, y esta está asociada a otras malformaciones cardíacas. El diagnóstico de la coartación, bueno, en la severa suele manifestarse en la primera o segunda semana de vida. En la no severa, las alteraciones en la exploración clínica, la diferencia de intensidad entre los pulsos de la zona proximal y distal de la coartación. Hay una diferencia igual en la tensión arterial, en la cual va a presentar hipertensión en los miembros superiores. Vamos a hablar ahorita sobre la tetralogía de Fallot. Consiste en una malformación cardíaca secundaria a una hipoplasia de la porción infundibular del septum interventricular, lo cual va a resultar en una comunicación interventricular, una obstrucción al flujo de salida del ventrículo derecho, un cabalgamiento de la aorta sobre la comunicación interventricular y una hipertrofia del ventrículo derecho. Es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente después del primer año de vida y representa del 5 al 10% de todas las cardiopatías congénitas. La fisiopatología de la tetralogía de Fallot depende exclusivamente de la severidad de la estenosis infundibular por medio de la comunicación interventricular que nos lleva a la cianosis. Bueno, en cuanto a la etiología de la tetralogía de Fallot, puede ser por defecto congénito, debido a las anomalías cromosómicas. Otro factor sería alcoholismo fetal, infecciones como la rubiola, fármacos anticonvulsivantes, una nutrición deficiente durante la gestación o de causas desconocidas. El cuadro clínico, el factor hemodinámico más importante es la resistencia al flujo vascular pulmonar, en la cual va a haber cianosis, y la mayoría de los pacientes se ven a los 6 meses por cianosis si la obstrucción del flujo pulmonar es severa. La cianosis puede verse desde el nacimiento tan pronto como se cierre el ductus. En cuanto a las crisis hipoxémicas, hay aparición o aumento brusco de la cianosis o palidez con disnea o pérdida de la conciencia. En cuanto al diagnóstico, en el examen físico hay un crecimiento normal, hay presencia de cianosis y los dedos en palillo de tambor. En la insuficiencia cardíaca congestiva no hay Fallot, a menos que haya anemia endocarditis infecciosa. El impulso del ventrículo derecho vamos a encontrar frémito y un soplo sistólico con un segundo ruido disminuido. Para el diagnóstico tenemos varios estudios, como puede ser la radiografía de tórax, que en esta nos va a llevar nos va a presentar un corazón de tamaño normal. Puede presentar un cono pulmonar abolido, o el corazón en bota o seco,
o el flujo pulmonar disminuido. Bueno, en el electrocardiograma vamos a tener un eje a la derecha, una hipertrofia del ventrículo derecho, crecimiento auricular derecho. También otros estudios son el ecocardiograma Doppler o cateterismo cardíaco y resonancia magnética. Bueno, el tratamiento médico va a ser específicamente para cada una de las complicaciones que presente el paciente. Si presenta anemia, vamos a dar suplementos de hierro. Vamos a tratar también si tiene fiebre y deshidratación. En lo que es la crisis de hipoxia, debemos tener en cuenta la posición del paciente. Debemos administrar morfina, bicarbonato y oxígeno e incluso propanolol. Y vamos a dar tratamiento para prevención de la endocarditis. Bueno, en tratamiento quirúrgico tenemos dos, uno que es paliativo y otro reparador. En cuanto al paliativo, en estas hay que tratar las fístulas aortopulmonares, hay que hacer una hemicorrección, angioplastía infundibular transcutánea. Y en el reparador sería cierre de la comunicación interventricular con el parche, resección infundibular, parche transanular pulmonar, comissurotomía pulmonar o incluso el conducto valvulado entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Bueno, ahorita vamos a hablar ahora de transposición de grandes vasos. Nos menciona que esta es la segunda cardiopatía cianótica más frecuente. La arteria pulmonar emerge del ventrículo izquierdo y la arteria aorta del ventrículo derecho, en un corazón cuya anatomía interna es habitualmente normal. Puede asociarse a otros defectos, siendo la comunicación interventricular el más frecuente en un 30%. Bueno, la frecuencia se da de 2 a 1 en comparación con las mujeres. El cuadro clínico de esta nos menciona que la característica de la cianosis por cardiopatía congénita es que se asocia con dificultad respiratoria. No se asocia, disculpen, sino que es solo una hipernea. En el examen físico, los pacientes no pueden presentar otra alteración evidente fuera de la cianosis. En la auscultación cardíaca puede encontrarse un segundo ruido único y soplos cardíacos. Los pacientes con cianosis de larga duración presentan dedos en palillos de tambor, conocido también como hipocratismo, chapas que son eritematosas en los pómulos y los lóbulos eritemas en los lóbulos de las orejas. El tratamiento en general de estos pacientes va a depender del grado de cianosis. Si la cianosis está muy marcada, se trata el neonato con cardiopatía de ductus dependiente y debe iniciarse infusión continua de prostaglandinas E1. Si la cianosis es de leve a moderada, solo puede monitorizarse pero de manera estricta hasta que se decida la necesidad de un procedimiento quirúrgico, corrector o paliativo. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.